panelistas, el doctor Miguel González. Él es colombiano, es doctor en educación, filósofo y literato, docente e investigador universitario en ciencias sociales y de la educación. Su literatura gira entre la utopía y la distopía, género que logra convocar con bastante significación. Se despliega en un encuentro dinámico entre saberes filosóficos, científicos y estéticos, donde la ironía se revela como un estado escritural. Le decía, ahora que lo saludaba, que el fondo de su pantalla se parece un poco a él y creo que eso lo vamos a ver hoy en su presentación. Miguelito, tienes la palabra. Gracias, Sara Victoria. Buenos días a todos, todas, todos que nos están acompañando. Gracias por integrarme a esta mesa, a esta propuesta. Gracias a también Gonzalo Tamayo, que algo decidió en su momento, bueno, y cada una de las personas y quienes están aquí acompañándonos en este panel. Conversar un rato sobre lenguajear el pensamiento en diversidades e inclusiones, que tiene 3 premisas y media, o 3 premisas y una ñapa, si se quiere. Premisa, incluimos excluyendo, por tanto puede que todo sea diversidad, pero no todo lo que viene de esa diversidad es válido. La otra, el momento en que se imponga el discurso de la diversidad, estamos frente a una homogenización. La otra, a veces lo novedoso, lo revolucionario está en el pasado. Los estoicos, una filosofía olvidada, una apuesta arriesgada para resignificarnos en las diversidades. Finalmente, dame una palabra para mover el mundo, a fin de nombrar la palanca que se precisa para desatornillar. En esto estoy pensando un poco en paz en el discurso titulado de él Lo que fue presente en 1990, discurso donde él hace unas preguntas por la primera vez. ¿Qué es lo que nos separa de esa primera vez? Ante todo, en momentos difíciles también que nos unen, ¿no? Pero él habla sobre qué nos separa. ¿Y qué fue? ¿Qué ocurrió conmigo? ¿Qué ocurre con nosotros en ese primer llanto, en ese primer miedo, odio, en esa primera humillación o dolor o en esa primera exclusión? ¿Qué ocurre conmigo? Cuando soy consciente de esa primera exclusión, de ese primer miedo, o cuando lo ejerzo, porque también lo puedo ejercer por primera vez. O el último, ¿qué ocurre en mí? ¿Qué sentimos? ¿Qué separación hay ante el último llanto, el último miedo, odio, humillación, dolor o la última exclusión? Pero también podemos preguntarnos qué sentimos, qué nos conjunta ante el primer abrazo, el beso, la primera mirada, el primer sabor, escucha, olfato, ese primer amor, esa primera vez que nos sentimos incluidos, bueno, que nos sentimos personas que no sabemos reconocer, o al más reciente abrazo, el de la mañana o no sé qué, el beso, mirada, al más reciente sabor, olfato, amor o al más reciente acto de inclusión. Esto porque hay que saber que el otro no solo en extremos, sino también en sus intermedios, el otro me espera, pero también me expulsa. Bueno, pero yo también hago eso, yo también puedo esperar y expulsar. Me restringe, pero también me acoge. Me enseña, pero también me somete. Me ata, pero también me libera. El otro, que puedo ser un yo, me salva, pero también me repugna o me apadrina. Podría ser de Judas, de Procusto o de Pilatos, pero también podría ser de Gandhi, de Neruda o de María Teresa. El otro me miente, pero también me puede decir la verdad, me abandona y me colabora. Pero yo también puedo hacer esas cosas. Esto, cuando pensamos las diversidades, en términos de sujetos, en términos de personas, no engañarnos con el otro porque el otro soy yo
en condiciones de hacerlo favorable, pero también de hacerlo desfavorable. Porque al otro también lo fabulamos, así como fabulamos las inclusiones, las exclusiones, las diversidades, como fabulamos los dioses, como fabulamos las felicidades, pues al otro también lo fabulamos. Y en esa fabulación es posible que ocurra un transitar en el trans. Esto del trans yo lo aprendo desde la transparencia del mar en Baudrillard en el 91, cuando creo que él nos está indicando que el prefijo trans nos modifica el tiempo y nos modifica el territorio, nos pone en lugares distintos del territorio. Por eso la transeconomía es algo así que los problemas centrales de la economía ya no están al interior de la economía, sino en algún lugar distinto a la economía, en un tiempo distinto a lo que nosotros. Lo mismo la transeducación o el transcapitalismo, la transpolítica. Hoy nosotros sabemos que los grandes problemas políticos ya no están al interior de la política, o los grandes problemas de la educación ya no están al interior de la educación, es un lugar distinto, un momento distinto. Podríamos hablar de transviolencia, lo mismo que la transexualidad. Los grandes problemas sexuales ya no están al interior de la sexualidad, están en otro lugar distinto, casi que difícil de saber dónde está. Podríamos pensar en ese sentido en transdiversidad. Es decir, cuando pensamos la diversidad, podríamos darnos cuenta entonces que los grandes problemas de la diversidad o las grandes potencialidades de la diversidad ya no están dentro de la diversidad, están en un lugar distinto al que nosotros le asignamos. Y esto nos lleva a pensar en lo que hemos enunciado, hemos visto como lo transhumano. Ese ser humano mejorado de manera física, cognitiva y moral, también emocionalmente desde las tecnologías, cuyo lugar de llegada es lo poshumano, que no se sabe si es artificial o no artificial, un ser con características como esperanzas de vida superiores a 500 años, capacidades intelectuales 2 o 3 veces superior a lo que tiene la persona con mayor movilidad, un dominio y control de los impulsos, de los sentidos y evidentemente sin padecimiento psicológico, esa movilidad a suprimir el dolor. Pues bueno, entonces, ¿en qué consiste la transdiversidad o el transarte o los transmovimientos feministas? En ese tránsito entre lo trans y lo poshumano. ¿Qué sería eso de la transdiversidad? En las diversidades y las simbolizaciones de las muchas lecturas yo he venido comprendiendo en un libro que se publicó en algún momento que se llama Miedos y Olvidos Pedagógicos como tres diversidades. Claro que habrán más, pero ver 3 grandes campos, las diversidades biológicas y no biológicas, las culturales y lo que yo nombro como diversidades mentales o metafísicas. Y evidentemente en las biológicas pues está todo esto de la raza, de los vegetales, de los animales, de los estados de la materia, las diversidades sensoriales, las cromáticas. Esto lo de los cromáticos es interesante porque hay diversidad de colores, pero yo vengo entendiendo que las diferentes tonalidades del verde ya no son diversidades, son variaciones del verde. Algo como clarificar la distancia entre diversidad y variabilidad. Las diversidades culturales, pues imagínense, desde las religiosas hasta las lingüísticas, las políticas, las jurídicas y éticas, y así hasta las gastronómicas, las estéticas. Y lo que comprendo como diversidades mentales o metafísicas, que es la manera como el individuo, en su manera singular, asume el mundo, configura el mundo, restituye el mundo, desde sus opciones mentales o metafísicas. Bajo esas 3 nominaciones o 3 ideas de diversidad, en mis búsquedas me han llevado siempre a preguntarme por esto los lenguajes de los poderes. Porque a veces vamos encontrando palabras que ya no nos dicen nada, palabras que están casadas con los poderes. Palabras llenas de letras, pero vacías de significante. Parece que debemos vaciarlas de contenido, por eso se dice que la palabra paz a veces dice bastante poco, y así podríamos encontrar una serie de palabras que hoy dicen poco, y habría que vaciarlas, habría que encontrar
unas opciones distintas para nombrar esas realidades, porque es posible que la expresión se haya cansado, que pueda servir dentro de 500 años y volvernos a revitalizar, es posible, pero hoy pueden ser palabras cansadas. Entonces, cuando hemos nombrado lo de diversidad, he visto que diversidad se comporta o como adjetivo o como sustantivo. Y proponemos entonces el diverser y el diversar para nominar las diversidades. El poder nos da 1001 palabras, a veces excepto la que pedimos o necesitamos, por eso hay que crearlas. También habría que viajar al pasado para encontrar algunas. Y en esto de la diversidad se propone la verbalización en el diversar y el diverser. Verbalizar el diversar, entendiendo que el diversar es todo ese viaje mío hacia afuera, es el encuentro con los otros, con los otris, es movilizar relaciones entre caosmovisiones, caos audiciones, caos intuiciones, y que darán cuenta evidentemente de sus relatos del mundo externo. Y es un verbo. Y el diverser, que son todas las diversidades que hay en mi ser. Todo lo que está en mí, que es absolutamente variable, contrastable, paradójico, egótico, yoico, un yoico ensanchado, un encuentro conmigo y mis miedos, mis potencias y latencias. Es decir, ese diverser, esos rasgos que están en mí. Esto porque en ese agitar los lenguajes que venimos un poco proponiendo, también habría que agitar esos diccionarios de los poderes. Y eso agita los pensamientos y las acciones. A veces pensar en el infinitivo es promover una realidad lingüística en movimiento. Creo que tenemos muchos lenguajes estáticos, muchos adjetivos que estatizan la realidad a veces, muchos calificativos, muchas sustantivaciones de la realidad, casi que congelamiento de la realidad. Y para sacar la diversidad de su sustantivación o adjetivación, de su momificación o su estado bonsai, es posible que debamos precisar a ciertas verbalizaciones. Ejemplos claros, pues lo que siente el corazón y sus corazonadas es un corazonar, por ahí se nombran muchos lugares. Pero el encuentro de comunidades de distinto orden sería un comunar, el ningunear, el algunear, el cualquierizar que nos trae Scliar, el nadiear, el lugarizar, el sofar, el aromar, el mudear, el lenguajear, el nomadear, el raizar, el mascarar, el mundear, el arborecer, el rostrear o el disoñar. Son algunas movilidades lingüísticas verbalizadas que podrían tener algún sentido. Para no casarnos con palabras indefensables o palabras que ya nos dicen poco. Por ejemplo, los colores suelen conmovernos, pero es extraño que los colores los hayamos leído solamente o como adjetivos o como sustantivos. El verde, el verdear, el amarillear, el rojear, el azular, el negrear, el grisear, el cafear. ¿Qué sería verbalizar esos? Dejarlos de ver como adjetivos, pudiendo ser adjetivos. El verde verdea, a propósito de García Lorca, verde que te quiero verde. El azul azulea. Bueno, de esto a veces parece que saben mejor los mismos poetas que los científicos de los lenguajes, o los cancerberos de las lenguas, o los hacedores de enciclopedias. A veces las palabras no sirven para nombrar las cosas, a veces, ¿no? Sino para designar realidades, sino para disfrazarlas, para ocultarlas. Por ello, a veces pensar no solo en otros verbos, sino en otros pronombres o en otros adjetivos es no bastarnos con lo dado. Los aquelles, los aquellis, los yotres, los yotris, las yosotras, los yosotros, los nosotres, los nosotris, los vosotris, los otris, los otres. Son opciones lingüísticas, porque he venido encontrando que el verbo nosotros no es tan incluyente como nos lo cuentan, como los correlatos que nos dicen. No sé si las nosotras y el nosotris están incluidos en el nosotros.
La Real Epidemia de la Lengua dice que sí, pero son ellos. Yo no estoy tan convencido que ahí estén incluidos. Y que el nosotros deja por fuera lo que no está en el nosotros. Los nosotros profesores, los nosotros del Congreso excluyen a los que están por fuera. El nosotros no sería un pronombre tan inclusor como se dice. Así que podría ser, así otros nos vendan el nos y los otros, que es una versión muy bonita del nosotros. El nosotros en sí no lo dice. De ahí que, en ese sentido, el nosotros incluye excluyendo. Bueno, yo soy una versión de mis yoes, del yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset, del aquí y de la hora de Heidegger, o soy la versión del nada y del todo. Y para llegar a lo de las diversidades encuentro como el diverso, el universo, el multiverso, el pluriverso, el converso, que es el vertido en sí, el perverso, que es una versión desfigurada, el anverso, que es nuestra inscripción, el reverso, que es la otra versión de uno, el inverso, que es la versión contraria, el adverso, que es la versión desfavorable, o el cosmoverso, que es una versión organizada del verso o una versión organizada de una realidad. Hay caos versos, que son versiones desordenadas del verso, o un orden de nuestras versiones de mundos. Y esto a veces nos lleva a preguntarnos por esos lenguajes abiertos, por esa idea de lo perfecto, por ese mundo de los ideales. Tal vez cuando nosotros pensemos de la idea de diversidad a diversidad con ideas, de la idea de inclusión a inclusión con ideas, o de la idea de educación a inclusión con ideas, educación con ideas, o de la idea de democracia a democracia con ideas. ¿Cómo vamos a superar nosotros la perfección? Creer que en la idea de la paz, o mejor a paz con ideas, o en la idea de conferencia a conferencias con ideas. ¿Cómo podremos hacer esos saltos? Porque a veces lo novedoso, lo revolucionario está en el pasado. Es que nos están vendiendo a nosotros, nos venden y compramos nosotros con grandes préstamos futuros. Nos los parcelan, nos los construyen, nos los dejan habitables, sin dejarnos vivir a veces el presente, con una suerte de imposición de futuro. Son preguntas que uno podría hacerse en torno a las intoxicaciones del tiempo o de los tiempos, a la intoxicación de los lenguajes cuando pensamos las diversidades. El estoicismo, que es una escuela, parece que está una escuela del siglo V, antes de la tarde de los maderos. Hay otras escuelas seguramente de comunidades indígenas, pero que no conozco, deberían haber hecho cosas similares, pero el estoicismo nos muestra que a lo mejor es bastante revolucionario para pensar las inclusiones y las diversidades. Nos dice Epicteto que mi enemigo puede incluso hacerme un favor. Eso es muy potente para pensar el mundo de las diversidades. No tratar al extranjero con desprecio, nos dice Epicteto, y eso tiene que ver con lo que Adela Cortina nombra como aporofobia, que no es que le temamos al extranjero o al extraño, nos da fastidios porque es pobre, a lo que yo he reconfigurado cómo vamos a describir nuestras indignidades, cómo vamos a relatar todo lo que no somos en la editada hoja del mundo que entregamos en la academia o en los distintos lugares del mundo. Epicteto también nos dice que yo respeto los pareceres de los hombres grandes sin prescindir del mío, y eso es fundamental cuando se habla de inclusión, o cuando se hablan de inclusiones, cuando se hablan de diversidades. Marco Tulio nos va contando que vamos a hacer caso omiso de nuestras diferencias si no queremos quedarnos con las manos vacías. Eso hace más de, bueno, ya dijimos, siglos de los siglos, y son maneras de estar que pueden decirnos mucho valor. Incluso en las paradojas a los estoicos, en la paradoja quinta, él se pregunta que solo los sabios son libres y todos los necios son siervos o esclavos. ¿Es eso cierto? ¿Que los sabios somos libres, los que creemos que somos sabios somos libres? ¿O hay otras maneras de libertad? Se pregunta él. En Séneca, aquel que codicia, una codicia desatada lo lleva a su afán de lucro,
a desaparecer la opción del otro, a desaparecer el pensamiento diverso. También nos dice que de la vida es escasa lo que vivimos porque el resto es tiempo, algo así como que si yo tengo 55 años, ¿cuánto he vivido? 7 o 8 años, lo demás es tiempo transcurrido. Y nos pone a pensar, ¿qué es esto de los tiempos de hoy? ¿Qué es esto de lo que denominamos por diversidades? Y Marco Aurelio nos trae, pues hemos nacido para colaborar, nos dice Marco Aurelio. Igual que los pies, las manos, los dientes le colaboran al cuerpo, pues nosotros hemos nacido para colaborar. O que el orgullo es un terrible embaucador de la razón, que el orgullo no nos deja ir más allá. Y bueno, estas son condiciones supremamente interesantes para que nosotros a veces podamos pensar los distintos movimientos sociales, podamos pensar las diversidades con un poco más reposados. Ya estaría aquí casi que cerrando con dos pequeños párrafos. Perfecto. Porque, dale. ¿Qué nos falta para podernos encontrar? Es la pregunta. ¿Qué nos falta para podernos encontrar? ¿El arte es esa posible bisagra? Algunos explican que no es el arte, sino la tragedia a las que nos acerca. Más fácil nos congrega una catástrofe sideral que un resplandor artesanal. Nos identificamos con el otro en las dificultades, nos conjuntamos en el dolor, nos acercamos en la desventura, en la pobreza, nos arropamos en la cercanía de desdichas. Las pandemias son un buen ejemplo, las guerras otro. En el sufrir nos sentimos humanos, demasiado humanos, dijo el filósofo, vulnerables, frágiles. Y justo ahí nos tornamos contiguos, gregarios, solidarios. Somos más humus que máquinas en las adversidades. Humus, hombre. Bueno, pero también podremos articularnos en las esperanzas, en las utopías, en las búsquedas de libertades, justicias, equidades. Creo que en eso hay un consenso en la humanidad, en esas búsquedas de libertades, justicias, equidades. Nos vinculamos en el contacto, en la mirada cómplice, en el rostro, en el poner la inteligencia al servicio de la solidaridad, en el cultivar la confianza, en el reconocimiento, en la amistad, en el arriesgar en el amor, en el resignificar el analfabetismo intelectual, el no cambiar las cosas para peor, en el cuidarnos del transhumanismo o poshumanismos que hemos mencionado, en esa idea de mejorar la especie. Por tanto, podemos aglutinarnos o encontrarnos en una educación conversadora, en eventos de estos que podemos tener la palabra a nuestra disposición, en una educación revolucionaria. Hereje en el sentido, hereje es elegir camino, en el sentido de elegir la ruta, e ilusionada en las utopías sin olvidar la palabra del pueblo. Por tanto, las premisas, incluimos excluyendo, por tanto, puede que todo sea diversidad, pero no todo lo que viene de esa diversidad es válida. El momento en que se imponga el discurso de la diversidad, estamos frente a una homogenización. A veces lo novedoso, lo revolucionario no está en el futuro, está en el pasado. El estoicismo y otras cuantas escuelas y de grupos locales y de pueblos originarios es un buen ejemplo. Y bueno, dame una palabra para mover el mundo, para nombrar la palanca que se precisa para desatornillarnos o para mover la tierra o el mundo. Y cerramos con una expresión corta y es: sediento de transformación, se le olvidó cultivar la memoria, que es el jardín del pueblo. Y este evento es una suerte de memoria del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu bellísima contribución y que nos encanta, que nos hace refletir, que nos hace pensar muchísimo para allá de cuestiones que son, digamos, un poco más cotidianas, pero que tú informas con una perspectiva, una performance excelente, muy bonita, que nos informa por estas
matrices, por estas orígenes, e nos provoca profundamente a uma reflexão que eu haré ahorita mismo algunos comentarios. Entonces, muchísimas gracias. E para Miguel, enquanto tu hablabas, eu fui aqui lembrando de coisas que me ressonavam, e eu dizia, onde estão estas coisas? E, de repente, assim, de la mitad para el final de tu exposição, uma luz se fez, e eu disse, é Otávio Paz. É em Otávio Paz que eu encontro uma perspectiva de dialogar. Então, muito rápido, para minha suerte, Otávio Paz estava aqui, arriba, em meus livros. Então, eu te deixo aqui algo de Otávio Paz sobre o que estamos falando. Eu vou traduzir, eu estou na versão em português, então, desculpe. Em fines del século XVIII, um indiano muçulmano de inteligência sutil, Mirza Abu Taleb Khan, visitou a Inglaterra e, ao seu regresso e à sua volta, escreveu em persa, idioma persa, um livro no qual conta suas impressões. Entre comillas, os ingleses têm opiniões muito estranhas acerca do que é a perfeição. Insistem que seja uma qualidade ideal, que se fundamenta inteiramente na comparação. Dizem que a humanidade despertou despacio de su estado de selvajismo, de selvageria, a uma exaltada dignidade do filósofo Newton, mas que, lejos de ter alcançado a perfeição, é possível que em idades futuras, os filósofos vejam as descobertas de Newton com o mesmo descaso, como é essa palavra? Descaso com que nós outros vemos agora o rústico estado das artes, de los selvagens. E aqui termino. Para Abu Taleb, este indiano, muito sutil, nossa perfeição é ideal e relativa. Não tem, isso agora é Otávio Paz, não tem nem terá realidade e será sempre insuficiente e incompleta. E isto me encanta. Nossa perfeição não é o que é, mas o que será. Os antigos miravam o futuro com temor, com medo, e repetiam vãs fórmulas para conjurá-lo. Nós daríamos a vida, Miguel, para conhecer su rosto, su face radiosa, uma face que jamás veremos. Então, te dejo de vuelta Otávio Paz e Abu Taleb. Uma pergunta que vai para Miguel. Interessante proposta analítica desde o lenguaje. Pergunta como poderiam investigar-se estas formas ou dispositivos, mecanismos ou tecnologias linguístico-cognitiva desde a diversidade frente ao poder. Miguel, eu estou rápido porque estamos com o tempo já cerrando. Bueno, gracias Silvia. Silvia has hecho una
una interpretación muy cercana, porque de hecho el libro que tengo aquí en la mesa y con el cual se inicia la conversación es Octavio Paz y se llama El fuego de cada día. Digamos que ese fue el texto que me permitió conversar hoy, y que tú hayas traído otro texto es un poco sorprendente. Que hayas dicho que el libro lo sentiste me sorprende demasiado cómo llegaste tan lejos. Me parece que llegó demasiado lejos, porque de hecho en la búsqueda del presente, y yo lo que estaba haciendo un poco es como en la búsqueda de ciertos pasados que fueron dignos de la humanidad. Me sorprende mucho y bueno, agradezco la interpretación. Y la pregunta que nos hace Gustavo Normans, ¿cómo podrían investigarse estas formas o dispositivos, mecanismos o tecnologías lingüístico-cognitivas de la diversidad frente o en el poder? Bueno, tú me haces recordar el problema o el asunto del homo digitalis, la digitalización de la realidad, la digitalización de las costumbres, la digitalización de los deseos, todas estas formas de digitar la vida cotidiana, que en algunos casos puede ser delicado, pero que en otros casos también puede ser un viaje por la memoria de la humanidad. Pero siento que también como formas de resistencia sería comprender estas lenguas locales, estos dialectos que van en desaparición, pero que desocluyen o descontrolan a los poderes y sus narrativas organizativas o sus famosas narrativas incluyentes o inclusiones forzadas. De ahí que en los lenguajes de los poderes, tal vez una de las premisas es cómo podemos resistirnos a esos grandes idiomas que están dominando, a esas grandes lenguas que están hoy dominando. Si en algún momento fue el latín, pues hoy es el inglés y algunas más. ¿Cómo podemos rescatarnos y movilizarnos de ahí? Y todo tendría que ver con los lenguajes, tendría que ver con una posición, con una opción lingüística distinta a las tradicionales, porque las tecnologías lingüísticas de los poderes nos dicen qué debemos pensar mañana, pasado mañana, y qué debemos ver y a qué horas debemos verlo. Los lenguajes tienen poderes absolutamente claros para movilizar los futuros nuestros. Los lenguajes nos van diciendo qué debemos estudiar, qué debemos olvidar, y a través de sus distintas opciones, que los lenguajes también son tecnologías, pero a través de los distintos dispositivos tecnológicos nos van como guiando, y yo suelo decir nos van intoxicando las realidades. Entonces, a lenguajes intoxicados, a tiempos intoxicados, sociedades intoxicadas con muy poquitas posibilidades de ofrecer otras alternativas y otras resistencias. Es lo breve que podría decirle en razón del tiempo, y debo decirte que la pregunta yo no he sido capaz de comprenderla bien, porque me parece una pregunta que merece más tiempo, es decir, merece un tiempo y no soy capaz de llegar a una respuesta, decir, en términos de esas opciones investigativas que tú estás figurando en la relación tecnologías lingüísticas cognitivas. Muchísimas gracias, Miguel.